Buenas, 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 señoras y señores. Comienza la fiesta de la NFL. ¿Por qué? Porque vuelve Falso Punteo después de otro breve impasse. Estas cosas que pueden pasar cuando estamos fuera de la temporada. Hace unos días, un par de semanas, hicimos un episodio sobre Free Agency. A veces hace falta otro. La verdad es que esta temporada se dio un poco así que pasó todo de golpe y después no tuvimos grandes noticias. Y bueno, después tenemos nuestras cuestiones, nuestros trabajos que nos dan de comer. Aunque hoy vamos a estar con el señor Agustín Espósito, CEO y fundador de No Huddle, así que podemos aprovechar para ver si negociamos un mejor contrato, ¿no? Para el año que viene, Agus, lo dejo ahí picando para hablar más adelante. Te derivo con recursos humanos. Muy bien, muy corporativo lo tuyo, perfecto, lavándose las manos. Agus está acá porque se viene el draft. Estamos muy cerca de el draft 2026, este gran momento para todos los que amamos la NFL. Aprovecho para mandar un abrazo al señor Ale Casas, que también por responsabilidades laborales no está en el país, así que no nos va a estar acompañando hoy. Esperemos que esté la semana que viene. Pero bueno, tenemos a Agus acá, que sabe mucho más de college que nosotros, que además tiene un podcast sobre el tema que se llama Redshirt, que lo pueden encontrar para mucho más detalle. Hoy vamos a hacer una charlita para como lo que me pasa a mí, que necesitamos antes del draft que nos den un panorama general, que nos cuenten cómo viene la camada, que hablemos un poco de los prospectos más interesantes, de en qué posiciones tenemos jugadores destacados, en qué posiciones no tanto. Así que vamos a irnos con eso, ¿no? Con una idea creo que bastante clara de cómo viene la mano para este año. Un año bastante particular, me parece, diferente de otros años, quizás no por los mejores motivos. Me parece que no es un año de prospectos tan excitantes, de jugadores blue chip, como le dicen a esos tipos que medio que son una garantía que van a andar bien en la NFL, ¿no? Que parece que van a ser jugadores de elite o titulares indiscutidos que pueden llegar a ser Pro Bowl o All Pro. No tenemos tantos de eso. Ahora, Agus, nos vas a contar un poco más. Pero, Agus, ya que te tengo acá, quiero arrancar con un tema un poco más mundano, si querés. Sabemos que sos hincha de los Steelers. Yo soy gran fanático de Aaron Rodgers. Nos une ahora eso en este momento. O no nos une, no lo sé. Por ahora quiero no que me nos cuentes une. un poco qué sabés de esa situación y qué querés que pase también. Porque al día de hoy, ¿quién es el quarterback titular de los Steelers? ¿Qué pregunta? Yo creo que al día de hoy, voy a arrancar por esa última y bueno, voy a arrancar también saludando a toda la gente y un placer para mí, Colo, estar aquí para hablar un poquito del draft. Hoy el mariscal titular es Mason Rudolph y el suplente es Will Howard, que es un poco lo que aspira Pittsburgh en esta temporada. Mike McCarthy, el nuevo entrenador en jefe de los Pittsburgh Steelers, tras 20 años de Mike Tomlin, ha expresado que está contento, obviamente, con este grupo de mariscales. ¿Qué va a decir el nuevo head coach in town? Pero es cierto que los Steelers, y McCarthy en particular también, han expresado un cierto contento con Will Howard. Ellos creen en ese proyecto de mariscal y me parece que Pittsburgh va a empezar a apuntar las armas para que tenga su oportunidad esta temporada. ¿Qué puede pasar? Y Aaron Rodgers todavía no nos ha dicho nada. No sabemos qué tipo de retiro ha tomado en esta oportunidad. El año pasado fue un retiro de sombras, un retiro de oscuridad de 3 días, y ahí dijo, tengo que ser un Pittsburgh Steelers. Pero la realidad es que Pittsburgh está en una situación medianamente similar al año pasado, donde está esperando que Aaron Rodgers le diga qué va a hacer. ¿Es esto sano? No diría que no, no diría que sí, tampoco. Aaron Rodgers es obviamente, más allá de que tendrá 43 años a la hora de que se juegue fútbol americano nuevamente en la NFL allá por septiembre, sigue siendo, ni hablar, un mentor espectacular para Will Howard, sino más bien la mejor opción que podés tener ahí, porque estás hablando de un tipo que va a entrar al Salón de la Fama en la primera oportunidad que se le presente. Más allá, insisto, de la edad. No hay información, la verdad es esa, porque dentro de lo accesibles que son los jugadores o entrenadores de la NFL por momentos, Aaron Rodgers es uno más de la vieja escuela. Es inaccesible y salvo que hable con Pat McAfee, no se sabe mucho acerca de qué es lo que va a hacer. Ahora, lo loco es que estamos a 10 días del draft. O sea, si yo soy el general manager de los Pittsburgh Steelers, todo bien, te espero.
pero ya ahora sí necesito un poco más de información porque hay que tomar decisiones. Bueno, pero te introduzco un tema que seguramente vamos a adentrar en la charla. Por lo menos para mí, y es un pensamiento que parece ser cuasi unánime dentro de lo que es las oficinas de los 32 equipos de la NFL. Fernando Mendoza y nada, es esta clase de mariscales. Hay cierto hype con Ty Simpson, entendible. Yo creo que Ty Simpson puede convertirse en una especie de Jalen Hurts en su momento, que llegó con bastante pedigrí a la NFL. Incluso Hurts, si no estoy mal, fue ganador Heisman, por ende llega con un pedigrí más grande que lo que llega Simpson en este momento. Pero la historia y el tipo de jugador creo que pueden llegar a ser medio similares. Ahora, si sos un equipo buscando tu mariscal de campo en este draft, o sos Las Vegas Raiders, o estás dispuesto a pagar una estupidez por la primera selección general y Fernando Mendoza. La realidad es que yo un poco veo así esta camada, y parece ser, exceptuando de vuelta algunas gerencias que me parece que miran con cierta gana a Ty Simpson, sabiendo que no es un mariscal titular de movida. Bueno, parece ser el consenso general que hay dentro de la liga con esta clase de mariscales, que es flojita. Dentro de una clase que es floja en líneas generales, bueno, la posición de mariscal es la más floja de todas. Y es en la previa de una clase de mariscales el año que viene que parece que tendrá mucho más talento que lo que ofrece este 2026. Bueno, eso es un poco algo que se viene escuchando bastante, ¿no? Que la carne, lo interesante realmente está el año que viene, que el año que viene sí se vienen camadas muy interesantes, tanto de quarterbacks, creo, como de wide receivers. Supongo que Jeremiah Smith ya también tiene que ser drafteado Es el año que elegible. viene. Con lo cual, este año es como que hay muchos equipos que seguramente están pensando en cómo van a draftear el año que viene, y muchas decisiones también tienen que ver con eso, y vamos a estar hablando. Me gustaría, Agus, que arranquemos un poco hablando. Vos mencionaste recién a Fernando Mendoza. No sé si lo pones a Fernando Mendoza dentro de los jugadores elite que vienen, o es solamente que, bueno, es mariscal, entonces obviamente que va a tener este hype y va a tener el número 1 del draft. Eso está prácticamente garantizado. Creo que ya nadie duda de que los Raiders lo van a tomar. Pero ¿qué otros jugadores así de elite crees que hay en esta camada? Sabemos que, bueno, Jeremiah Love, el running back de Notre Dame, muchos los consideran el mejor jugador del draft, pero es un running back, ¿no? Y todos sabemos un poco la cuestión posicional, cómo juega también en tomar un running back. ¿Cuán arriba puedes tomar un running back por más que sea de elite, ¿no? Después está Caleb Downs, un jugador que yo vengo escuchando mucho también, el safety de Ohio State. De nuevo, una posición que no es considerada de las que se toman en las primeras 5 o 10 posiciones del draft habitualmente. Después hay algún linebacker, ¿no? Arvel Reese, que puede ser linebacker, o quizás lo ponen más de pass rusher en algún momento. Se escucha de David Bailey, que sí, quizás es un pass rusher más puro. ¿Cómo ves? Estos son los jugadores elite, ¿hay otros? Yo creo que el jugador, no hay una manera más precisa de describirlo que un poco lo que decías tanto de Caleb Downs como de Jeremiah Love. Los dos jugadores elite para mí de manera unánime, o que he escuchado de manera unánime que son considerados talentos top 3 de la clase, son Caleb Downs, el safety de la Universidad de Ohio State, y Jeremiah Love, el corredor de la Universidad de Notre Dame. Yo creo que ellos dos son marcarán diferencias, son un difference maker, como dicen por allá, desde el primer momento. Son jugadores que vas a poder ponerlos hoy en su desarrollo actual en la NFL. Y bueno, Love me hace acordar muchísimo a Villan Robinson, y recordemos, Robinson salió selección número 8 en su momento con los Atlanta Falcons. Caleb Downs es una especie de Minka Fitzpatrick un poco más atlético y con esa versatilidad interesante que le podías dar en el principio de su carrera a Fitzpatrick, que en su primera etapa en los Dolphins lo vimos jugar un poco en todos lados. Era a veces safety, a veces bajaba la caja, a veces estaba como esquinero por el exterior. Después se fue especializando un poco más, cuando perdió un poco el atleticismo también por alguna lesión, pero Caleb Downs es un poco eso. Y tener esos dos jugadores ahí en dos posiciones que no son de prioridad en el proceso de selección colegial, obviamente planta disyuntivas sobre el resto de la clase.
son los dos jugadores que yo considero elite. Después tenés los jugadores que lo bordean. Yo creo que Fernando Mendoza forma parte de ese grupo. Entiendo aquellos que tengan ciertas resistencias con su limitación. La limitación de Mendoza es básicamente un miedo a que sea un quarterback de sistema y que eso obviamente haga que si no se adecúa correctamente a lo que quiera plantear Clint Kubiak con los Raiders, Kubiak, recordemos, el genio ofensivo que armó toda esta ofensiva de Seattle, que termina siendo campeona del Super Bowl y que será el entrenador en jefe en los Raiders. ¿Qué puede hacer Kubiak con Mendoza? Es un poco la gran duda y no tanto la duda sobre el talento de Mendoza. No hay discusiones acerca del talento de Mendoza. Hay discusiones acerca de si Raiders es el fit correcto para él. Por el hecho de cómo es Kubiak, yo creo que sí, y yo creo que a una semana y pico del draft estamos hablando de que si querés poner plata en algo, es que Fernando Mendoza va a ser la primera selección general y no hay dudas al respecto. Es un talento top 10 de la clase. Yo creo que jugando a la posición más no más interesante, no es la palabra, más valiosa del juego, y ni hablar en el draft de la NFL, la posición de quarterback es la más valiosa. Siendo un talento top 10 te alcanza y te sobra para ser primera selección general, y a los hechos nos remitimos. Ni Joe Burrow ni Kyler Murray, por ejemplo, llegaron como el mejor prospecto dentro de su clase en líneas generales. Incluso en el caso de Burrow se discutía si era el mejor prospecto en la posición de mariscal, en su clase en particular. Pero bueno, si estás dentro de un talento top 10, tenés las de ganar para ser la primera selección general. Creo que en ese sentido es una gran decisión la de los Raiders, la de traer a Kirk Cousins, ¿no? Como para que sea su mentor, como para que por ahí no estés obligado a poner a Fernando Mendoza desde el primer momento. Déjame ir más allá. Mi comparación en NFL de Fernando Mendoza es Kirk Cousins. El Kirk Cousins que vimos en Washington y tal vez en ese primer momento en Minnesota, ¿no? Un Kirk Cousins un poco más joven, más atlético, con capacidad de crear por fuera de la estructura. No el Kirk Cousins que hemos visto después de la lesión del tendón de Aquiles, que no solo él, sino cualquier mariscal mayor de 35 años y a cualquier jugador o atleta mayor de 35 años un poco te corta las piernas en el sentido literal de la palabra en tus capacidades atléticas. Pero Mendoza me hace acordar a eso, a ese Kirk Cousins que salió de la Universidad de Michigan State hace ya algunos años atrás. Y para complementar esos nombres, hay dos nombres en particular que creo que bordean lo élite. Uno simplemente no lo es porque no sabes de qué va a jugar. Es Albert Rizzi, el jugador de Ohio State, parte de esa defensiva increíble que tuvo Ohio State la temporada pasada, con varios nombres importantes. Ya mencionamos el Caleb Downs. Mismo en la clase de linebackers tenés un jugador que podríamos poner tranquilamente dentro de esta categoría. Simplemente no es lo suficientemente valiosa la posición, tal vez para ponerlo aquí, en cuanto a lo que se necesita por parte de ellos al momento de son drafteados, y es Sonny Styles, el linebacker más puro. Que la rompió en el Combine, ¿no? La rompió en el Combine, fue el gran nombre del fin de semana, te diría, del Combine, junto con algún otro, tal vez un Adam Tucker, alguna cosa por el estilo, más de tercer día, pero del primer día, Sonny Styles fue el que claramente dejó su marca de que va a ser un pick top 10, tal vez top 5 en esta clase. Y el otro nombre que a mí me interesa mucho es Francis Maigoa, el tackle derecho de la Universidad de Miami. Él es tackle derecho, pero me interesa muchísimo su traslado a la NFL. Creo que tiene el atletismo correcto, creo que está lo suficientemente desarrollado. Hay aspectos de su juego a pulir, obviamente, ningún prospecto llega listo, pero creo que es mi principal diferencia con el board consensual que hay en líneas generales dando vuelta con los tackles. Se menciona a Spencer Fano como el mejor tackle de la clase. Para mí es Maigoa. Entiendo que hay muchos tackles que van a quedar por encima de él simplemente por el hecho de que juega de tackle izquierdo, que es una provisión premium dentro del draft y de la NFL en sí. Pero a mí me gusta mucho el talento que tiene y creo que tiene el tape también para respaldarlo. Ha sido uno de mis crush, si se quiere utilizar una palabra un poco más juvenil, pero es uno de mis crush de este draft. Maigoa me encanta y debería ser a mi criterio un pick top 10, pero nada asegura que lo sea. Bien, no me nombraste a un jugador que te lo nombré al principio y que por las proyecciones que veo o los mock drafts que estoy viendo ahora estos últimos días, se habla mucho que puede ser tomado con la selección número 2 de los New York Jets. Estoy hablando de David Bailey, un jugador que sí es
de una de esas posiciones que es bien requerida, que es bien buscada, que El es edge. un edge, un pass rusher. ¿Cómo lo ves a David Bailey? Bailey tiene por encima de Rizzi la gran ventaja de que sabemos que es pass rusher. Si vamos a el techo, el potencial, Riz es muy difícil de no verlo, ese techo, sinceramente, vuela dentro del campo de juego y ha sido alguien que ha mejorado año a año con su rendimiento. Bailey, por el contrario, es un jugador de una proyección altísima porque él arrancó su carrera en Stanford. Stanford es un programa que todavía está en esos primeros años de reconstrucción, sí, un poco combinan el mundo de NFL y del college football, sabrán que Stanford está en una reconstrucción guiada por Andrew Luck, quien fue su mariscal de campo en su momento, el mejor Stanford tal vez de este siglo, y que fue varios años el mariscal titular de los Indianapolis Colts. Tuvo a Frank Reich como su entrenador en jefe. Bueno, Bailey entendió que tenía que dar un salto para posicionarse dentro de los mejores prospectos del draft, más allá de que si uno veía el tape y si uno veía las capacidades atléticas de Bailey, ya de por sí era un buen prospecto. Va a Texas Tech y es allí donde gana mucho stock, pero a mí me plantea una duda. Esta es una defensa de Texas Tech que tiene muchos nombres que vamos a escuchar la semana que viene dentro del draft. Entonces, mi duda con ellos, Jacob Rodríguez, a ver, es alguien que yo digo abiertamente que tal vez podría haber ganado el Heisman desde la posición de linebacker y que de hecho quedó quinto en la votación y no es una cosa menor de decir. Tiene varios linieros defensivos interiores también que van a estar en este draft. David Bailey, de hecho, no es el único edge rusher porque está Caillou Howell también dentro de la misma universidad. Entonces, mi duda, y cuando veo la defensiva de Texas Tech, es decir, bueno, sí, siempre hay alguno de ellos haciendo la jugada, pero ninguno de ellos me da la consistencia. Entonces, tengo esa duda con Bailey. Creo que va a tener una gran carrera en la NFL. Creo que es un pick top 10. Y no lo tengo como talento top 5 de la clase, pero entendería por qué se iría dentro de por ejemplo, el pick 2 que vos decías de los Jets. Esto, después de todo, y el scouting no deja de ser una apreciación personal sobre un jugador, y donde siempre me gusta aclarar esto en todos los procesos pre-draft, nosotros desde acá, y voy a usar el término desde el culo del mundo, porque estamos en el culo del mundo para analizar estos pibes, vemos vemos solo el tape y sabemos un par de informaciones, pero la verdad es que sabemos el 10% de la información de estos jugadores. Los que realmente tienen la información son los equipos y lo tienen guardado bajo 17 llaves. Me gusta Bailey, es un talento top 10 de esta clase. No estoy enamorado de él y Bien. no lo considero dentro de esta categoría Border Elite. Insisto, en una clase donde no sobra nada en cuanto a talento, a profundidad. Es sinceramente una decepción atrás de la otra a veces estar analizando a estos jugadores. Bueno, el lado positivo de eso es que tenemos bastante impredecibilidad Sí. en cuanto a cómo va a ser esa primera ronda, ¿no? A veces por ahí hay muchos jugadores que son claramente de elite y eso también termina siendo una primera ronda, por lo menos Yo creo que un top 10 bastante predecible. hay un top 15 para mí del draft un poco bastante claro en cuanto a jugadores y a cómo se los está proyectando. Para la gente que lo sepa, cuando nosotros estemos haciendo la transmisión del draft, prepárense, y Colo, vas a estar con nosotros ahí, prepárense para anunciar varios trades, porque lo que tiene pinta este proceso de selección que vamos a tener en este 2026 en Pittsburgh, por cierto, vi algunas fotos del escenario ahí, está quedando hermoso al lado del estadio, además en la combinación de los tres ríos, increíble. Y creo que va a haber mucho movimiento, porque si un equipo está seguro del talento de un jugador, por fuera de este top 15, o incluso por dentro, y ahí es donde vamos a ver los trades un poco más grandes, vamos a ver movimiento. Vamos a ver equipos arriesgarse por jugadores, creyendo justamente en ese talento, sobre todo en la primera ronda. En sí, los trades después vuelan durante el fin de semana. Uno lo ve todo el tiempo, uno que es fanático, ¿no? Y consume el draft. Día 2 se mueve un poquito, pero día 3 es un trade atrás del otro a veces. Eso no se va a perder, pero en la primera ronda creo que a diferencia de lo que hemos vivido en los últimos años, donde no hemos visto grandes intercambios, bueno, podríamos estar en las vísperas de alguno. En este caso, ¿quién o quiénes? Ahí sí que no lo sé. Lo que estoy seguro, Colo, es que hay nombres interesantes dentro del mercado
de que hay proyecciones interesantes dentro del mercado y que hay equipos que necesitan hacer ese splash para demostrar. Bueno, ahí un poquito hablábamos ya de la clase de quarterbacks que adelantamos, no es nada buena, que después de Fernando Mendoza no hay mucho más. Sobre Ty Simpson, que vos recién lo mencionaste, el quarterback de Alabama, escuché opiniones muy divididas. Hay algunos que dicen que no es ni siquiera segunda ronda, que debería ser un talento de tercera ronda en un draft más o menos normal. Obviamente está el factor escasez, ¿no? Que siempre hace que los Y quarterbacks que forma parte ya de la de por evaluación, sí ¿eh? son más buscados. Si vos estás Sí, scouteando de claro. manera individual, a la hora de proyectar a un jugador por sus rondas, tenés que considerar quiénes son sus rivales, entre comillas, o con quién comparte clase, porque es ahí donde se va a terminar de definir el valor del jugador. Después, otros jugadores que se han nombrado a lo largo de este proceso y sobre todo a lo largo de estos últimos años es Nussmeier, ¿no? El quarterback de LSU. Pero yo, por lo menos en el tape y en el combine, le vi cosas interesantes. No sé si para titular, pero por ahí puede ser un buen El suplente. otro día, no sé bien cuándo sale esto, pero este lunes publicamos un episodio de Redshirt que es el de los mariscales de campo. Habitualmente el episodio más esperado del año en cuanto a proceso de reclutamiento. Y lo primero que digo sobre Nussmeier es, yo arranqué el 2025, la temporada 2025, diciendo Nussmeier puede terminar siendo la primera selección general. Yo creía en que lo que nos había mostrado en el 2024 era lo suficiente como para que ese sea su piso y que de ahí crezca. Bueno, el piso estaba más abajo al parecer, de hecho también lidió con alguna lesión. Michael Van Buren terminó siendo el inicialista para LSU los últimos 4 partidos de la temporada regular. Nussmeier es interesante, yo creo que es un buen proyecto. Creo también que va a depender un poco del sistema y que tiene ciertas, no diría fallas mecánicas, pero fallas físicas en el sentido de la espiral que le pone a la pelota, sobre todo en Mm. pases largos. Creo que ahí es donde está el limitante de su juego. Para que se den una idea, un prospecto muy similar a lo que vimos en su momento de Quinn Ewers, saliendo de la Universidad de Texas. De hecho, esa es mi comparación con él Mm. y creo que hay algo similar. De hecho, la construcción física es bastante similar. Es un jugador con un talento de brazo increíble, en el sentido de Mm. puede hacer cualquier lanzamiento, pero los pases largos es donde hay cierta duda, y ni hablar el hecho de la regresión que mostró en 2025. Yo mirando el combine, y vos hablaste recién de la mecánica, hay un jugador que yo le veo la mecánica y es casi perfecta, pero que no se habla mucho. Y cuando empecé a investigar un poco, sé que tuvo algunos problemas de lesiones. También algunos hablan de que sí, muy buena mecánica, pero no sabe jugar de quarterback. Escuché también a especialistas decir eso. Quiero escuchar tu opinión de un jugador que a mí me gustó mucho, por lo menos estéticamente, y tiene el tamaño, y me parece que tiene el brazo. ¿Qué pasa con Drew Allard de la Universidad de Penn State? Mira, Drew Aller, lo voy a iniciar de esta manera. El 2024, cuando hacíamos con Redshirt los programas semanales, lo seguimos haciendo de hecho y lo vamos a hacer esta temporada, pero cuando en 2024 nos tocaba ver este Penn State que era bastante competitivo, eh, era una especie de Penn State gana a pesar de Drew Aller. En 2025 eso había cambiado un poco, pero Aller se termina lesionando. Ni hablar de que Penn State, bueno, fue un tacho de basura prendido fuego después del despido de James Franklin. Y termina un poco dañando ese draft stock. Pero no me, no me encanta mecánicamente, pero Allard sí, lo que tiene y lo que le reconozco, sobre todo, es cuida la pelota como un veterano. Ha tenido muy pocos intercambios de balón en su carrera colegial. Ha estado un poco disminuido en cuanto al talento que hay alrededor de él. Siempre ha tenido buenos backfield, pero no ha tenido buenos grupos de receptores. Y hasta incluso un poco la posición de ala cerrada le ha fallado en la última temporada. Se notó a un Alar muy, muy grande, agigantado en su proceso con Tyler Warren, cuando estaba en Penn Ujú. State, antes de ser seleccionado por los Colts. Y se notó otro de Alar distinto, porque claro, había perdido cerca del 25% de sus targets en Mm. en un año.
Y eso lo disminuyó, me parece. Y también desnudó una falencia que muchos de los mariscales que llegan a la NFL tienen, que es quedarse con la primera lectura. No es lo más, digamos, no hace las progresiones como se suele conocer en el sentido de este scouting, y tiene muchas dudas. Para mí es un mariscal drafteable, es un tipo que vamos a escuchar su nombre en la quinta o sexta ronda, a mi criterio, por su talento y por el hecho de venir de una lesión también, pero hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo bastante para Bien. que sea un mariscal competente incluso para la NFL. No te voy a volver a preguntar por Carson Beck, porque te lo pregunté la última vez que estuviste como invitado en Falso Punteo. Te pregunté dónde iba a ser drafteado y me contestaste, ¿va a ser drafteado? Esa fue tu respuesta. Y pará, Así que no te... quiero reformular eso. Uno de los mejores mariscales de esta clase. Después, eso fue antes del tape. Después de ver el tape, dije, bueno, fui muy malo con Carson Beck. Una tercera, cuarta ronda para un mariscal que viene de Ok, jugar el campeonato nacional y que la verdad se lo vio bien en Miami y que creo que fue una gran decisión de él salir de Georgia, que es un equipo matamariscales básicamente, y irse a la Universidad de Miami creo que le sirvió muchísimo. También desnudó algunas cosas, de que no está bien de la lesión del codo y demás, pero es drafteable, sin dudas. Perdón, Carson bien. Beck. Último, sí, Carson Beck. Último nombre que quiero tocar, porque la rompió en el Combine Ujú. y sabemos este tipo de jugadores que por ahí desde la posición de quarterback son muy atléticos, pero no saben mucho cómo jugar de quarterback. Ya tenemos varios ejemplos que no han funcionado, como Anthony Richardson. Ujú. Tenemos otros ejemplos que parecía que no funcionaban, pero de repente aprendieron a jugar con el coaching adecuado. Veremos qué pasa este año con Malik Willis. ¿Cómo ves a Taylor Green, el quarterback de Arkansas? Yo creo que él tiene un espacio de mejora muy grande por capacidades atléticas. El brazo es increíble, eso no hay que explicarlo. Es uno de los brazos más potentes de la clase, si no el más. La capacidad atlética en el hecho de ser un mariscal dual threat existe. No es la mejor que hemos visto y no va a ser la mejor nunca, pero sí es alguien que creo que podés incorporar el hecho de la doble amenaza dentro de su juego, pero sigue aprendiendo la posición. Y el hecho de seguir enseñándole la posición, no a ser titular, de seguir enseñándole la posición a un jugador que llega a la NFL, es algo que va a tirar atrás a los equipos. Porque vos mencionaste a Anthony Richardson, podemos mencionar a Jalen Milroe, incluso dentro de este tipo de mariscales. Vamos con los mariscales más famosos dentro de esa nómina, Michael Vick, Cam Newton. Son tipos que ya sabían jugar de quarterback, que tenían sus limitaciones o sus fortalezas en algunos lugares, pero que ya sabían jugar de quarterback. Taylor Green todavía está aprendiendo esa faceta. Si le tenés paciencia, el brazo sobre todo, el hecho de los tiros fuera de plataforma, los tiros en movimiento, la doble amenaza, está ahí, sin dudas, está ahí. Y se ve en las jugadas donde Taylor Green hace bien las cosas, se ve que está ahí el talento. Pero bueno, jugar de mariscal no es solo tener un brazo fuerte y correr rápido, ¿no? Y creo que con los años se demuestra cada vez más eso, a pesar de que hay un cierto abrazo de la NFL a los dual threat. Nada, no, lo veo como drafteable en misma categoría, si se quiere, que un Drew Allen, por cuestiones Bien. completamente distintas. Quinta, sexta ronda. Sí, sí. Un proyecto que con Proyecto. el coaching adecuado, quizás dentro de 2 o 3 años puede ser Un un suplente buen de mariscal de campo. titular, un suplente de calidad, o incluso un tipo que eventualmente le podés dar un start. Creo que ese es su techo, digo, no lo veo como un mariscal titular en la NFL. Bien, estábamos hablando de Taylor Green de Arkansas. Vamos a pasar a otra posición, Agus, una posición que suele dar buena profundidad y buenos jugadores. Estamos hablando de los wide receivers, de los receptores. Quizás este año no con un tipo elite, ya los mencionamos, los jugadores que podían ser elite, y no hay un wide receiver de esos tremendamente dominantes este año, no lo hay. Del tipo que más se habla es de Carnell Tate, ¿no? Que ni siquiera era el wide receiver 1 de Ohio State, si no me equivoco. Nada, era. Pero parece... Era, ok. A ver, estaba Jeremiah Smith, pero hay una
Era wide receiver 1A y 1B. Por cómo, Ok. obviamente, Smith se llevó la mayoría de los targets y la mayoría de las recepciones, pero Tate tiene muchas recepciones importantes en su tape. Y es una de sus fortalezas, de hecho. Se proyecta que puede ser drafteado en el top 10. Hay muchos que lo vinculan con los Cleveland Browns. Ujú. Ahora incluso se empezó a hablar incluso un poco más arriba, que puede ser, puede ir al 4 con los Titans. ¿Qué tipo de jugador es? ¿Dónde lo ves? Carnal Tate es muy interesante, a mi criterio. Es un receptor que creo que va a ser un impacto dentro de la NFL desde el primer momento, te diría. Ahora, creo que su rol en la NFL podría haberse limitado a ser un buen slot o a ser un receptor 2 y ya. Yo con quien estoy muy alto es con Jordan Tyson. Me parece el mejor receptor de esta clase. Em, Un y jugador que escuché opiniones muy divididas también, por ahí más por los problemas de lesiones que otra cosa. es que yo creo que con los receptores es una de las pocas posiciones donde por el hecho de la simpleza al reemplazarlos, podés pensar en arriesgarte, a pesar de que hayas tenido cierta, eh, ¿cómo decirlo? Cierto historial de lesiones. Jordan Tyson para mí es el wide receiver uno de esta clase por el puro talento. Y después Bien. tenés un potencial, a mi criterio, Jackson Smith-Njigba, un tipo que hoy es un slot, pero que tiene la capacidad para hacer más cosas, no hay ningún tipo de dudas, y ese es Mackay Lemon. Ese es mi receptor 2 de la clase. Atrás de ellos viene Carnell Tate, que tal vez es el que menos dudas te genera, pero no es el más talentoso. De hecho, es el menos talentoso de los tres que te estoy mencionando. En cuanto a capacidad de receptor, en cuanto a, bueno, un montón de cuestiones más del sentido del scouting de manos, de corrido de rutas. Lemon es un especialista y en ese sentido creo que en el slot va a ser un desastre, sinceramente. Puede ser un desastre Mm. en una defensiva rival. Desastre en el buen sentido, obviamente, para la ofensiva. Y después, Tyson es el receptor puro, más interesante de todo. Digo, si los problemas de lesiones no están ahí, es sin duda el receptor 1 de la clase. Y después, por Tate, creo que es el que menos dudas te genera capaz de que lo vas a poder buscar en momentos importantes, el que menos dudas por el background te va a generar por el hecho de que fue a Ohio State y que en Ohio State tenía un rol predominante, a pesar de tener el mejor receptor de la nación, en Jeremiah Smith en la misma ofensiva, él seguía produciendo y es para mí un tipo que lo podés ubicar en donde desees, la verdad, en la ofensiva, y va a tener targets de alguna manera. Va a ganar por separación porque sabe hacerlo. Tal vez no es el prospecto atlético más interesante. Que eso a veces en la posición de receptor termina pesando mucho en los equipos. Tate es claramente el que mejor pedigrí tiene de los tres. Mm. Ahora, en el talento y en las capacidades físicas, bueno, creo que Mackay Lemon, creo que sobre todo Jordan Tyson, Mackay Lemon es lo que puede ser, o lo que en algún momento nos mostró. Mackay Lemon, para aquellos que siguen el college football, fue el mejor amigo de Caleb Williams el año que Caleb Williams termina siendo drafteado en la primera selección general. Bueno, el año anterior jugaba en USC, Mackay Lemon estaba en USC, y hicieron un desastre juntos. Pero un desastre por donde lo ubiquen Mm. a Mackay Lemon. Y creo que si le das ese tipo de mariscal, bueno, uno solo puede imaginar qué harían con Caleb Williams, ¿no? Pero Chicago tiene receptores y no va a llegar a ese punto. Eh, nada, creo que ese tipo de receptores puede ser muy, muy interesante para ellos. En una clase, a mi criterio, obviamente están las vísperas de una clase elite el año que viene. Sobre todo si Jeremiah Smith, Ryan Williams deciden ir al draft. Pero tenés un montón de prospectos interesantes y creo que la posición de receptor, sobre todo por los reemplazos que hacen los equipos dentro de sus plantillas con esta posición en particular,
Bueno, Chris Bell hubiese sido una primera ronda, por ejemplo, si no se hubiese roto los ligamentos. Denzel Boston es el típico receptor grande que querés en la endzone. Casey Concepción es un prospecto muy, muy interesante que creo que está verde, pero que tenés en él un playmaker que encuentra la manera de hacer las jugadas. Los dos tipos de Indiana, Omar Cooper, Elijah Sarrat, son tipos que, bueno, básicamente van a ser el típico jugador que vos decís, sí, capaz me agarró 40 pases esta temporada, pero 6 fueron, o 7 fueron para touchdown, todas recepciones importantes, primera oportunidad. Hay talento en esta clase de receptores. Tal vez no tenés el talento top que tenés en muchas clases, pero creo que Tyson es lo más cerca de eso y para mí es probablemente el único que escuchemos su nombre dentro del top 10. Esta es una especie de predicción que te hago, si querés. Mirá, Jordan Tyson. me gusta porque está yendo en contra de la mayoría de los mocks que tienen, en general tienen a Carnell Tate como la primera selección dentro de la posición de wide receiver. Estoy escuchando a Mackay Lemon como segundo y muchas veces a Jordan Tyson no lo tengo ni como tercero ni como cuarto en la opinión de los expertos que están haciendo mock draft. Pero te voy a decir algo, Aus, en favor de lo que estás diciendo. Esta posición de wide receiver es la que más me tomé trabajo de analizar, de mirar tape, de mirar un poco de estadísticas, de tratar de sacar ciertas Es conclusiones y llegué a lo mismo entretenida, que es vos. entretenida de Llegué ver. a lo mismo que vos, sí, es muy entretenida. Y llegué a lo mismo que vos. A mí el que más me impresionó fue Jordan Tyson, que en el eye test me pareció el más impresionante, el que más separación genera. Siempre está solo. Mm. Eso es lo que más me impresionó realmente, que tiene una capacidad de correr rutas y desmarcarse que no lo tienen los demás y una vez que agarra la bola no lo puedes alcanzar. Y otra cosa que analicé bastante respecto a esta posición es la producción versus equipos rankeados, que siempre un poco te da una medida porque te habla de cómo juegan contra rivales que posiblemente sean jugadores que puedan encontrarse después en la NFL. Ujú. En este atributo en particular, Jordan Tyson por lejos era el mejor de la camada, siempre produciendo bien contra equipos buenos. A diferencia de Carnell Tate, por ejemplo, que si empezás a mirar, che, cómo jugó contra los equipos rankeados y su producción claramente no estuvo ahí. Quizás porque fue menos buscado, también teniendo un talento como Jeremiah Smith del otro lado. Ujú. Sí, Pero no bueno, eso solo es un él, poco digo, la todo el conclusión que grupo de saqué. receptores de Ohio State, los 5 tipos que habitualmente veía en campo, Smith es el mejor y Tate es el drafteable, pero los otros 3 eran true freshman o sophomore, que eran increíbles también. Entonces, también está eso de la competencia. Jordan Tyson no tenía tanta competencia en Ohio State, entonces eso lo hacía ser un jugador que sea más buscado. eh, y te agrego un dato más con lo de Tyson. Se me está yendo el nombre ahora del mariscal, que lo voy a buscar, perdón la imprecisión, pero el mariscal de Arizona State, que muy probablemente hubiese sido drafteado en este año si le iba bien, básicamente, bueno, tuvo una regresión en su juego y Sam Leavitt, ahí está. Sam Leavitt probablemente hubiese sido drafteado este año si no regresaba en su juego. Y lo tuvo, la verdad es esa. Lidió con alguna lesión también y eso le imposibilitó, pero eh, eso afectó los números de Tyson y afectó el juego de Tyson. Entonces creo que eso es algo que, sumado a los problemas físicos que vimos de él, bueno, hace un mejunje que entiendo por qué los equipos tal vez abandonan un poco Mm. o el análisis general abandona un poco a Tyson, pero son 3 receptores que son de primera ronda. Digo, Mackay Lemon te da la espectacularidad. Jordan Tyson, o la explosividad más que la espectacularidad. Tyson te da la espectacularidad, lo servicial de un receptor. Y Carnell Tate es producción pura. Entonces, Mm. dependiendo del equipo y qué le guste más para la posición o qué necesite también, porque Sí, por ejemplo, es un tema de necesidad. si me preguntas por Tennessee, voy por Jordan Tyson y no lo dudo, porque necesito un receptor 1. Mm. Y Tyson me ha demostrado que puede serlo. Ahora, si me preguntas por quién más necesita receptor temprano en el draft, puede ser Cleveland. Cleveland. Puede ser Cleveland tranquilamente. Y
No sé si tienen un 1 hoy, pero si me das a McKay Lemon y su explosividad, creo que las rutas cortas para, por ejemplo, un Shedeur Sanders o un Deshaun Watson totalmente falto de confianza, sí, yo le quiero dar la pelota 5 yardas después de la... Que no te escuche ningún hincha de los Browns con esto de John Watson, por favor. Bueno, pero va a ocurrir, muchachos. Ya está, hay que asumirlo. 5 yardas después de la línea de golpeo, quiero que McKay Lemon agarre la pelota y la lleve hasta la zona de anotación, que puede hacerlo. Entonces, nada, depende mucho, viste, de qué necesite cada equipo. Sí, y también en la segunda mitad del draft también va a haber muchos equipos que van a buscar, y si cae alguno, yo creo que Jordan Tyson es un candidato a caer por estas cuestiones. Todavía no pudo prácticamente hacer mediciones, no estuvo en el combine porque estaba con el hamstring, todavía creo que sigue con el problema, de hecho recién ahora parece que está volviendo a entrenar. Además tuvo un ACL, si no me equivoco, en 2023. Bueno, esas son las cuestiones que pueden hacer que Jordan Tyson, pese a su talento, caiga. Bueno, vamos a pasar a otro prospecto. Vamos a pasar a la posición de tight end. No sé si hay mucho más. Yo del único que escucho es de Kenyon Sadiq, o por lo menos del único que escucho que puede ser tomado en primera ronda. En los últimos años, la verdad que vimos muchos tight ends que entraron y empezaron rápidamente a hacer una diferencia, ¿no? Trey McBride, Brock Bowers, Sam Laporta, el año pasado Tyler Warren y Colston Loveland. ¿Cómo es Kenyon Sadiq? Sadiq es un jugador que, para aquellos que tengan en la memoria todo ese análisis pre-draft que había con Kyle Pitts, bueno, Kenyon Sadiq entra dentro de esa gama por el tipo de jugador también. Es un ala cerrada grande, pero es un ala cerrada atlético. Es un ala cerrada que forma parte de tu esquema ofensivo como arma, no como un bloqueador, sino como arma. El mejor de la clase en ese sentido, en cuanto a capacidad atlética, en la combinación de capacidad atlética, producción, disponibilidad para el mariscal, en ese sentido es un hazlo todo. Claro, la principal duda con Sadiq es saber si va a poder bloquear a nivel de NFL. Pero en ese sentido, recuerdo mis palabras exactas con Kyle Pitts y son las palabras que utilizo para este tipo de prospectos. Poner a Kenyon Sadiq a bloquear es gastar un arma en tu ofensiva. Y creo que a Sadiq hay que interpretarlo de esta manera, un talento top 15 de esta clase, creo que forma parte de los nombres por los que un equipo se pelearía por tener dentro de la primera ronda, y potenciado por una clase de alas cerradas, que no tiene mucho detrás de él. Que hay mucho de él, de ese molde de jugador, pero que no tiene el talento de la primera ronda. Por ejemplo, Michael Trigg. Michael Trigg, a la cerrada de la Universidad de Baylor, pueden ir a buscar en Twitter, pongan Michael Trigg reception o recepción, lo que ustedes quieran, y les va a saltar una recepción que hace una mano con un tipo encima que vos decís, ¿cómo carajo bajó esto? Y después, bueno, lo que tiene Michael Trigg es que en una recepción completamente solo para conseguir un 1º y 10 le pega la pelota en el casco. Entonces, están esas dualidades. Sadiq es el seguro, es el pick seguro dentro de la posición de la cerrada. Hay un poquito detrás de él, digo, está Eli Stovers, está Max Clure, Michael Trigg creo que puede, si soluciona el tema de los drops, convertirse en un arma medianamente similar. A mí me gusta Jack Hendricks como un prospecto un poco más completo, pero que entiendo que no es un talento de primera ronda. Entonces, Sadiq es el nombre que vamos a escuchar el primer día. Es el arma, es el Kyle Pitts de esta clase. Probablemente su mejor comparación a nivel NFL sea Kyle Pitts. No sé cómo están en equivalencias de medibles, eso sinceramente ahí le fallo, pero sí en cuanto a producción y en su uso dentro del college, ahí sí se puede hablar de un Kyle Pitts. Y detrás de ellos hay una gama, a mi criterio, de 4 o 5 alas cerradas que se van a ir en el segundo día. Y en el segundo día es donde hemos visto grandes alas cerradas de la historia de la NFL, incluso te diría, irse, porque es una posición que no tiene esa evaluación. Y el hecho de que, a pesar de que hablemos de una clase de tight end que no tiene tanto talento, estás hablando de jugadores que tienen versiones específicas de su juego que les sirven a los equipos, sea por ser un arma o sea por ser un bloqueador excepcional. Sadiq corrió 4.40 en el combine, rapidísimo. Debe ser el tight end más rápido de la historia. No creo que haya alguien Creo haya que lo corrido es, menos de que hecho. eso. Y tiene solo 20 años, ¿no? Un par de cuestiones que seguramente a los equipos los van a entusiasmar muchísimo. Bueno, vamos a hablar un poquito de los running backs. Mencionamos a Jeremiah Lova al principio del programa como el mejor jugador del draft, quizás Bijan esos Robinson. jugadores elite. Punto. Ahora,
El problema con Jeremiah Love, como el problema con todos los running backs, es, ok, tenés un prospecto espectacular, pero ¿cuán alto lo podés tomar? O sea, si no sos un equipo que tiene una línea ofensiva más o menos decente, una estructura preparada para que el tipo brille, y medio que estás tirando el pick, ¿no? Porque es un jugador que, lamentablemente, en una posición, los running backs, que sabemos que no te va a durar mucho, lo vas a draftear más que nada por lo que te puede dar en esos primeros 4 o 5 años. Ojalá que le puedas dar un segundo contrato, pero la historia nos dice que probablemente ya no rinda lo mismo. Entonces, gran prospecto, pero ¿a dónde se puede ir? Se habla de Tennessee. Yo creo que Tennessee todavía no está preparado para draftear un running back de este calibre. Yo de todos modos creo que Tennessee no va a elegir un running back en la primera ronda, y voy a decir porque no es que Tennessee no necesite un corredor, lo necesita. Por lo menos algún complemento, no necesariamente un bell cow, pero sí un complemento a lo que ya tiene. En la previa de este episodio hablábamos acerca de las posiciones con vos, Colo, y la única posición que me parece que te marqué, no, creo que son dos, que te marqué como elite, bueno, offensive tackle para mí es una, y running back es otra. Hay mucho talento acá. Digo, Jeremiah Love es la epítome de todo eso. Es el jugador que representa a una clase extremadamente talentosa, que incluso podría tener hasta 2 corredores en la primera ronda, porque se habla también acerca de Jadarian Price, por cierto, su compañero de equipo en Notre Dame, como un talento de primera ronda. Mucho más ahora que, por ejemplo, si vemos a Seattle le ha perdido uno de sus jugadores en el backfield. Charbonnet firmó con los Kansas City Chiefs, el último MVP. No, Charbonnet. Kenneth Walker, perdón. Kenneth Walker. El último MVP del Super Bowl, Kenneth Walker firmó con los Kansas City Chiefs. Les quedó Charbonnet solo, que viene una lesión ligamentaria, además. Entonces necesitan un corredor y tiene muchísima lógica que un pick 32 lo gaste Seattle ahí, o lo invierta ahí. Equipos que podrían elegir running back dentro del top 10, veo a New Orleans. No sé cuánto más va a durar Alvin Kamara, pero seguramente ya van a estar pensando en reemplazarlo, y me parece completamente lógico. Mucho duró Alvin Kamara y me saco el sombrero con él, sinceramente, pero los problemas físicos han sido una constante. Veremos Jets en el 2, no creo. Jets en el 16, ojo, porque creo que Nueva York no creo que se desprenda de Brijol, pero sí creo que lo está considerando. Lo que pasa que el 16 es una posición medio rara porque no va a llegar Jeremiah Love hasta ahí, y me parece que es demasiado alto para draftear otro running back. Depende de quién hablemos. Digo, a ver, Jadarian Price en la 16, sí, tal vez es un poco alto, pero Jets puede ir hacia atrás, y después de todo Jets tiene muchas necesidades, entonces ir hacia atrás tampoco es que le viene tan mal. Entonces ir un poco más hacia atrás de la primera ronda de los picks de playoff del 20 en adelante y seleccionar a Jadarian Price, me parece que ahí tenés un buen valor. Y bueno, tenés grandes jugadores. A mí me encanta Emmett Johnson, el de Nebraska. Creo que es un running back que podría ser Belcau tranquilamente, que llega con mucho recorrido también, eso es lo que lo limita, pero tranquilamente podría ser Belcau. Nick Singleton de Penn State es un prospecto interesante. Mike Washington es una flecha desde el backfield y es muy interesante. El running back tal vez más explosivo de esta clase, incluso por encima de Jeremiah Love. De hecho, si uno va a las 40, que las tenía por acá, Mike Washington las corrió en 4.33 y Jeremiah Love en 4.36. Digo, son décimas de diferencia, pero para que entendamos la explosividad que tiene este corredor, Mike Washington, en comparación al mejor corredor de la clase, y depende a quién le preguntes, es el mejor prospecto del draft. Para mí es el segundo, porque Caleb Downs es el uno, pero nada, lo estás comparando, ¿entendés? Con un talento elite, por lo menos en uno de los aspectos de su juego. Clase muy, muy buena de corredores. De hecho, obviamente en la primera ronda escucharemos el nombre de Love, tal vez el nombre de Price, pero creo que va a ser un segundo día con mucho nombre de corredor, con algunos de los nombres que incluso te marcaba como los estandartes de esto. Segunda ronda media, segunda ronda baja, principio de tercera ronda va a ser un set de picks donde yo espero que haya una corrida de corredores incluso.
Bien, espero que todos los que juegan Fantasy hayan tomado notas y no rebobinen unos segundos y anoten esos nombres, porque siempre son esos jugadores los que terminan por ahí haciendo la diferencia después de semana 7, semana 8, cuando se ganan un lugar y después terminan Es que eso siendo el running back 1 de la es clase, que ¿no? es más difícil de ver porque después vos vas a rondas más bajas y por nombrar algunos vas a tener a Livio Moss, el running back de Texas A&M, vas a tener a Keylon Black, el running back que fue uno de los caballitos de batalla de Indiana durante la última temporada. Hay mucha gente muy arriba, yo no tanto, pero entiendo por qué, con Jaden Ott, el hombre de Oklahoma, que supo tener una increíble carrera con California. Tanoa Whittington, el hombre de Oregon, que nunca terminó de explotar a lo que podría haber sido en college, pero llega con un bagaje y a la vez sin tanta carga en las piernas, que es interesante para tomar en una quinta, sexta ronda. Digo, sobran nombres en la posición de corredor y es una posición particular, además, sobre todo para el fantasy, ahora que no lo decís, pues viste, hasta que no tenés la lista de los 53 que hacen el equipo y no sabes cuánto va a jugar cada uno, la verdad es esa. Sí, obviamente, depende mucho en qué equipo caiga y sobre todo Ujú. que caiga en un equipo que tenga una estructura donde el running back pueda brillar, pero que no tenga otro tipo adelante que le Sí, saque demasiados toques, ¿no? probablemente los Ravens drafteen algún corredor, pero no creo que la toque mucho atrás de Derrick Henry, por Exactamente. ejemplo. Bueno, vamos a volver a hablar de algunos jugadores que ya nombramos porque me parece que lo más jugoso de la clase está acá, en la línea defensiva y particularmente en los edge o en los linebackers, que son quizás algunos jugadores que pueden ser un poco híbridos porque han jugado mucho de off the ball linebacker, ¿no? Esos jugadores que no son precisamente el pass rusher, sino que son jugadores un poquito más híbridos, pero que, como vimos con Micah Parsons, después pueden convertirse en un pass rusher, en un edge en la NFL, porque bueno, por sus características atléticas, los equipos obviamente valoran mucho más los jugadores en esa posición. Hablamos de Arvel Reese, que es por ahí el emblema de estos jugadores, ¿no? Jugador que puede ser linebacker, pero puede también jugar por afuera. Me parece que lo interesante de draftear un Arvel Reese es que es un pick bastante seguro por todo esto que vos mencionabas al principio, de que, ok, por ahí vos lo querés poner como edge y por ahí no te funciona, pero sabés que tenés un linebacker excelente. Quizás No, te voy a no discutir draftarías eso. un linebacker en el top 5. Mm. Por ahí no lo draftas. Si sabés que es un linebacker, no lo vas a draftar en el top 5, pero bueno, por lo menos tenés un plan B. Sonny Styles tiene algo para decir al respecto. Y con Albert Reese lo que me pasa es, yo creo que es uno de los talentos físicos más importantes de la clase. Yo creo que si lo vas a poner a jugar de Edge, el techo es Micah Parsons. O sea, tenés un tipo que puede jugar a ese nivel y que creo que ha demostrado de alguna manera jugar a ese nivel, pero que vas a necesitar terminar de convertirlo Ujú. a Edge. ¿Y qué me da hoy como outside linebacker? Y me parece insuficiente para ponerlo como titular en la NFL. Es un talento increíble, físico. Es un tipo con un techo técnico y táctico increíble. Tal vez el techo más grande que tenga esta clase. Por eso Arbel Reese es un pick top 10. Pero no tenés de qué va a jugar. Porque ha mostrado falencias como linebacker exterior, como off the ball linebacker, como bien vos decías, como ha mostrado ciertas aptitudes también, tampoco voy a tirar abajo del colectivo al bueno de Arbel Reese. Y ha demostrado para mí lo suficiente la temporada pasada que su lugar en el campo es ser un linebacker, por ejemplo, en una defensa 3-4, donde Ujú. él sea un pass rusher desde el exterior y que aproveche esa explosividad increíble que tiene y que cuando gana un poquito más de masa muscular aproveche la fuerza del tren inferior que ya tiene, pero que a veces es insuficiente simplemente por el hecho de que se enfrenta a jugadores más grandes en cuanto a la corpulencia. Pero creo que eso es solucionable. Y sinceramente, mi principal miedo con Reese es, eh, tengo el caso exitoso de Micah Parsons y tengo el caso no exitoso de Isaiah Simmons. Es exactamente la Ujú. misma conversación. Es atractivo tener un jugador que pueda jugar de Bueno, varias pero cosas. Simmons no se proyectaba un poco más como entre safety y linebacker en ese sentido. Es verdad que era un jugador híbrido. Te lo tomo totalmente que era un jugador que vos decías, che, a este jugador lo quiero Vos, porque en alguna posición me va a te, rendir, pero nunca te, le terminaron de te encontrar la cambio posición. te cambio los ejemplos y sacamos a Micah Parsons de la ecuación. Tengo el caso de Isaiah Simmons y tengo el caso de Kyle Hamilton. Ujú. Entonces,
Ahí es donde uno empieza, más allá de la diferencia en cuanto a la posición, ahora no se me ocurre otro en la posición de Edge que tal vez no haya resultado dentro de esta nómina, eh, pero tengo esa duda. Digo, el jugador híbrido, a mí como evaluador, mm, si no me da seguridades en una posición, quiere decir que el que mucho abarca, poco aprieta. Y Sí, necesitas un poco, digo, son muy pocos los que pueden hacer muchas Trevon cosas a Walker la... puede ser un ejemplo que también lo drafteaste Sí, pensando en, y después terminó siendo un muy buen run stopper y ujú. ahora le acaban de renovar el contrato, digamos, por ahí no Lo era, no sé, reconvertiste, lo que te obviamente. imaginaste que podía llegar a ser desde el Edge, pero terminó siendo un jugador rendidor. No, obvio, lo reconvertiste y creo que esa es la principal fortaleza que tiene un jugador híbrido, que lo podés reconvertir, porque si ya juega de varias posiciones, quiere decir que lo puedo mover. Ahora, necesito que juegue de una. Y yo creo que no está claro qué va a hacer Albert Ruiz en la NFL. Si me preguntas a mí, yo creo que la posición de Edge es su lugar. Creo que es un linebacker que para poner una 3-4 y que te haga las reminiscencias de, por ejemplo, un TJ Watt, ese tipo de jugador. Y, y creo que tiene el talento, ni hablar. Por eso va a ser un pick top 5. Digo, Arbor Reese, Mm. no estamos discutiendo el talento, no estamos discutiendo ni su capacidad física, estamos discutiendo acerca de necesito saber qué es. Porque el equipo que tome ese riesgo con él va a tener un plan y va a necesitar que ese plan funcione. Porque tiene un plan con cada jugador que draftea. Pero mira si le resta la posición a la que juega. Sí. Mira si, bueno, como Edge no servía y no servía más como un linebacker cubriendo la zona media, que creo que ese no es su lugar en el mundo simplemente por el hecho de sus problemas con la cobertura zonal. Eh, entonces, ni hablar de la cobertura hombre a hombre, donde no puede seguir a nadie, Albert Reese. Eh, pero, nada, el resto de los intangibles y el jugador puro de fútbol americano, vayan y vienen un solo partido de la defensa de Ohio State y Albert Reese está ahí siempre. Entonces, está. Mm. Simplemente hay una duda acerca de su rol. Con esto que veníamos hablando se me vino a la cabeza también Travis Hunter, ¿no? Que obviamente, en otro debate, si juega de wide receiver o si juega de cornerback, Otra pero cosa igual, también, ¿no? pero Esta cuestión de, bueno, lo drafteamos porque en algo va a ser espectacular y resulta que hasta ahora no le han encontrado la posición. de Ahora, bueno, hecho, los reportes son que va a jugar de corner, aunque él salió a desmentirlo también, así que no sabemos bien qué es lo que va a supuestamente pasar. va a bajar su carga, va a ser un corner tiempo completo y va a bajar su carga como receptor, pero no es que no va a jugar de receptor. Lo van a poner Sí, en más como un ofensiva. gadget player que aparezca de Exactamente. vez en cuando. Bueno, todo lo que dijimos más o menos de Albert Reese podemos decirlo de Sonny Styles, ¿no? Como en un momento mencionaste, los dos compañeros de Ohio State, los dos linebackers, pero los dos que pueden llegar a ser jugadores híbridos que no está claro de qué va a jugar. Pero bueno, más o menos el análisis es similar. Me gustaría que hablemos brevemente de un jugador que hasta ahora no nombramos, que se hablaba mucho también por ahí antes del Combine como un talento top 5 quizás de este draft, pero después de una medición en particular bajó mucho su acción, su stock. Estamos hablando de Ruben Bain, el edge de Miami, que parece que va a caer un poco más en el draft porque tiene brazos cortos. ¿Es así, Agus? Sí, es una evaluación normal de, sobre todo, jugadores que van a ser defensive ends. Porque Ruben Bain es un defensive end de una 4-3, lo vas a ver en el exterior de la línea defensiva. La realidad es que Miami lo ha rotado, tanto a él como a su compañero Kim Mesidor, otro talento top de esta clase. eh, se lo ha visto rendir en posiciones tanto de defensive end como de defensive, no no tackle, pero sí defensive tackle interior. Yo creo que Mm. esa parte de su juego, por los brazos, por la construcción física, no sé si la podemos ver en la NFL. Ahora, es un defensivo en espectacular, los brazos cortos son algo que preocupan, obvio, pero que me parece que es una... em, me gusta decir este término porque hemos escuchado tantas veces el tema de los brazos cortos para tantos prospectos que terminan siendo Sí. espectaculares igual. Para tackles, Will Campbell el año pasado se hablaba mucho Es también. una medición para la tribuna, el tema de los brazos cortos. Si el jugador es talentoso, es talentoso. Y Ruben Bay tiene talento. Lo que también salió en las últimas horas acerca de una investigación judicial en Mm. relación a, en 2024, él estuvo involucrado en un accidente de Un choque. tráfico donde
La verdad es que iba en el límite permitido. Creo que el límite era 60 millas por hora y él iba a 55. No lo sé pasar a kilómetros. Y estos yankees, no sé por qué carajo usan. 60 son 100 más o menos. Bueno, O debía 90, ser una 100. autopista, básicamente. Bueno, el accidente terminó con una joven de 22 años que estuvo en coma 3 meses y terminó falleciendo. Nada, básicamente la investigación, no sé si está cerrada, no sé cómo está el caso judicial, la verdad es peco de ignorante, pero sí... Sí, no, los cargos contra él fueron, no tiene cargos hoy en su contra. Exactamente. O sea, Pero lo que también es interesante es, ya incluso hoy Brad Holmes, por ejemplo, hablaba acerca de este caso de Ruben Bain. Brad Holmes es el gerente general de General los manager. Detroit Lions. Lions. Y él decía, lo sabemos desde el principio, lo sabemos hace mucho, ya hablamos con él y ya tenemos nuestra apreciación sobre lo que nos dijo. Y así ha sido con, creo que cada uno de los distintos intérpretes a los cuales les han preguntado. Esto no va a ser algo que Ruben Bain le baje el stock, no va a ser un Laramie Tunsil 2.0. Sí entiendo que vaya a haber ciertas dudas acerca de si los brazos cortos van a ser un impedimento para intentar hacerlo jugar de cierta manera en la NFL, que esto es una realidad. Simplemente por el hecho de, vamos a utilizar un término basquetbolístico en esto, no le voy a pedir a un tipo de brazos cortos que me la vuelque, o a un tipo de 1.70 que me la vuelque. Y bueno, nada, simplemente creo que es una medición un poco para la tribuna, que va a tirar un poco atrás su stock, pero seguimos hablando de un tipo que va a escuchar su nombre en el top 10 probablemente de esta clase, a más tardar top 15. Bien. Interesante. Yo creo que es me lo veo si llega a los Saints drafteándolo, ¿no? Para reemplazar a Cam Jordan. Me parece que es el tipo de jugador Sí. que los Saints les gusta mucho, ¿no? Son tipos que por ahí no son tan atléticos, pero que sí te ganan con la potencia, con esa es una topadora, ¿no? Voy más allá. Si Cincinnati llega a tener la oportunidad de draftear a Ruben Bain en el 10 y no lo hace, creo que es una razón más para extraditar esa franquicia de la NFL, porque sería dejar pasar un tipo perfecto para reemplazar a Trey Hendrickson. Casi no diría un calco, pero sí un jugador con un estilo de juego muy similar. Bien, vamos a seguir del lado defensivo, pero vamos a pasar un poco a la secundaria, donde según vos está el mejor jugador De la clase. del draft, ¿no? Pound for pound. Estamos hablando de Caleb Downs, el safety de Ohio State, que por ser safety seguramente va a perder un poco de posiciones. Es raro que un safety sea tomado en un top 5. No me sorprendería para nada que sí sea tomado quizás en un top 10, ¿no? Entre la posición 6 y 10. Pero tampoco creo que se puede criticar, por ejemplo, no sé, si los Giants lo agarran en el 5, creo que está perfecto. Si Arizona lo agarra en el 3, creo que también está perfecto, sobre todo cuando hablas de esa clase de jugador, ¿no? Un tipo que se proyecta para ser elite y se viene hablando hace muchos años de él. ¿Querés comentar algo de él? ¿Qué hay atrás de él? ¿Hay algún corner? Que siempre los corners son muy valorados, que por ahí sí veas que puede ser tomado en el top 10. Corner, hay dos que tienen la chance de entrar al top 10. Yo creo que uno de ellos lo va a hacer y otro se va a quedar afuera simplemente por un tema de lesión, que es Sherman McCoy, que viene a romperse los ligamentos. Y si no fuese por eso, sería yo lo sigo teniendo como el 1, pero entiendo que es una discusión un poco más cerrada y que puede ser el 1 de Delaney, Mansour Delaney, el hombre de LSU, como el esquinero principal de esta clase. Bueno, yo creo que Delaney podría tranquilamente ser elegido en el top 10. McCoy no debería salir del top 15, a menos que haya información de los equipos, que probablemente esto nos enteremos el mismo día de draft, en caso de que McCoy baje, y ahí se empiece la gente a preguntar, bueno, ¿qué pasó con él? Acerca de si algún estudio dio mal o alguna cosa por el estilo. Como ustedes saben, los jugadores van a visitar a los equipos, se les hacen estudios médicos, les hacen una entrevista, básicamente. Es literalmente una entrevista de trabajo a lo que asisten los chicos, y una evaluación también médica y un poco técnica, táctica de ellos. Te sumo un dato de McCoy. Sí. Corrió en el Combine y corrió 4.38. Sí, o sea, supuestamente está todo bien. no habría secuelas. No habría secuela. El tema es, el ligamento no ves la secuela en la velocidad punta.
ni en la aceleración. Lo Sí, ves en el cambio de dirección. Es como dobla, es verdad. Lo ves en el cambio de dirección. Y eso es muy importante para un corner. De todos modos, creo que McCoy es un talento muy, muy bueno. Insisto, sería un pick top 10 de no ser progresión. Delaney es un excelente talento, a mi criterio, parte de ese grupo top 15 del cual te hablaba. Ambos. LSU, ¿no? LSU que suele sacar buenos corners. Tiene buenos corners. Delaney, lo que hay alguna duda acerca de él es el tema de su traslado a la NFL con lo violento que es en su juego, con las manos y demás, que eso suele traer en penalidades, pero bueno, veremos cómo hace ese traslado y veremos también si los equipos lo instan a jugar preso, prefieren enseñarle un poco mejor de zona, veremos. Y la pregunta sobre Caleb Downs es pound por pound, como decías vos, el mejor jugador de la clase, porque es un tipo que ya lo pones en una defensiva y ya es el jugador más importante de tu defensiva, salvo que tengas una superestrella dentro de ese lado del ovoide. Un safety que procesa como linebacker, que lee como linebacker, que golpea como linebacker, pero que tiene el cuerpo del safety, que puede jugar de esquinero en ciertas oportunidades del juego, que puede jugar en single high, si vos lo ponés como Me estás describiendo a Kyle Hamilton prácticamente. Yo creo que te estoy describiendo insisto, los primeros años de Minkah Fitzpatrick cuando jugaba en los Dolphins. E incluso cuando ese primer año en Pittsburgh, que llegó por una primera ronda y en Pittsburgh básicamente parecía la reencarnación de Troy Polamalu. Creo que estoy describiéndolo a la perfección a Caleb Downs con eso. Las medibles no sé si son tan similares, pero creo que tenés un jugador que es de impacto en la defensiva. Y no muchas veces eso lo encontrás en un novato, ni hablar en la secundaria. Creo que eso es un club que está reservado para pocos, sobre todo para aquellos que tienen un talento estúpido. La palabra es esa. Estoy tratando de pensar el nombre del esquinero de los Texans que hizo ese tipo de impacto y se me fue, no sé por qué. Te estás hablando de Stingley. Claro, Derek Stingley Jr., que también vino de LSU. Que también vino de LSU, exactamente. Y bueno, creo que Caleb Downs, que viene de Ohio State, es ese tipo de talento, es esa persona que te va a hacer una diferencia en la secundaria. Ganó el Jim Thorpe Award, que es para el mejor jugador de la secundaria en el college football. La verdad es que uno lo ve jugar en la fluidez, en la velocidad punta, en la aceleración, y ve un jugador que, hasta te digo, lo puedes trasladar y si crees que sea tu esquinero uno, tal vez lo puede hacer. Ese es el tema. De hecho, ¿qué es la principal fortaleza? No, lo contrario, debilidad tal vez que tiene el juego de Caleb Downs, el hecho de que le gusta buscar la jugada grande. Confía mucho en su talento, como para no hacerlo, con el talento que tiene, y a veces termina un poco buscando el highlight, ¿no? Como se le diría. Pero la verdad es que eso es un poco tribunero. Sí, pero es a su vez lo mismo que te hace ilusionarte con él. Porque si lo buscas. Es una arrogancia sana, digamos. Exactamente, ¿no? Porque si lo buscas es porque lo puede hacer y porque lo hemos visto hacerlo. Y es el hecho de. A ver, estos chicos no dejan de tener ninguno más de 23 años o 25 tal vez, los que son más viejos, y tienen esos aprendizajes mentales que a veces se dan en su año senior, a veces se lo tenés que hacer en la NFL en su primer año, pero cuando el talento es tan grande. Nada, Caleb Downs, insisto, es el mejor jugador de esta clase. Coincido con vos, Colo, a mí no me sorprendería que salga en el top 5, porque esa diferencia hace. Y no es el pick número 1 del draft, porque no juega mariscal, porque tenés un muy buen mariscal en Fernando Mendoza, de vuelta, ya hemos hablado de él. Y porque juega safety. Porque juegan. Si no es la posición no de equipos especiales menos valorada de todo el draft, pegan el palo. Porque es literalmente sí, junto con running back y linebacker, quizás, totalmente. Sí, incluso running back y linebacker creo que los valoran un poco más. Linebacker creo que si hay uno bueno, lo vas a escuchar sí o sí en la primera ronda. Safety a veces hay algunos que son buenos y se escapan de la primera ronda. Nada, Downs va a ser
talento top 10, o sea, pick top 10, talento es el mejor de esta clase. Bien. Ya hablamos un poco de línea ofensiva, me hablaste de Francis Mauigoa, el tackle derecho de Miami, como para vos el mejor tackle del draft. También me mencionaste a Spencer Fano. Siempre pasa que los tackles se van más temprano de lo que uno piensa, ¿no? Siempre termina habiendo mínimo 2 o 3 tackles en el top 10, aunque no se espere. No hablemos de nombres, porque la verdad que nombres seguramente se nos van a escapar y después es difícil que los identifiquemos, pero contame cómo viene la camada en general. Es que, a ver, ¿querés saber de tackles? ¿Querés saber de línea ofensiva interior? Porque la verdad es que es un buen draft para necesitar línea ofensiva. Un muy buen draft para necesitar línea ofensiva. Tenés un tackle derecho titular en Maigoa, tenés un tackle izquierdo titular en Fano, que son los dos nombres que ya nombramos y que el equipo los elija, insisto, dentro del top 15, no van a salir de ahí. De hecho, tal vez los dos top 10 dentro del draft van a tener tackle izquierdo y derecho respectivamente titular para probablemente este año y lo que venga. Tenés proyectos interesantes como el de Proctor. Tenés jugadores de la línea ofensiva interior, que esto es algo un poco loco de pensar, pero un tipo seguro que sale en la primera ronda y tal vez un segundo que sale en la primera ronda. El que seguro sale es Ola Ioane de Penn State. Y después tenés a un Emmanuel Preñón que no me sorprendería escuchar su nombre en la primera ronda, que es de Oregon. Él. Entonces, hay mucho. Es un buen draft para necesitar línea ofensiva porque vas a encontrar... Primero que nada, vamos a decirlo de esta manera. Son 32 picks en la primera ronda. Te doy otra predicción. Yo creo que 8 van a ser linieros ofensivos. 8. Bien, lindo número. Mientras aparece Fideo acá. Ahí está, Fideo. Una aparición especial. 8 van a ser jugadores de línea. Sobre todo en la parte final de la primera ronda, donde vamos a ver tal vez a los dos linieros ofensivos interiores que te dije, algún equipo, que para mí el match especial es Los Ángeles Rams, porque lo puede esperar, elegir a Kedin Proctor, probablemente el talento físico más importante de esta clase. Kedin Proctor, búsquenlo. Cuando les pido que busquen una jugada es porque es una espectacularidad insana. Kedin Proctor tiene un pase recibido en en la temporada anterior con Alabama, él era el tackle izquierdo de Alabama. Ty Simpson le da un pase pantalla a un tipo que, voy a decirle las medidas, mide 6'7" y pesa 352 libras. O sea, mide 2 metros algo, que es lo que es 6'7", y déjenme traducir 352 Estoy libras. viendo la jugada, Insana. Hermoso. Insana. Creo que es touchdown, de hecho, esa. Es touchdown, sí. se lleva puesto a todo el equipo contrario, ¿no? Sí. Son 100. Ah, no, pisa afuera antes del touchdown, ahí lo estoy viendo. Bueno, imagínate vos jugar, incluso vamos a talento top. Imagínate ser Caleb Downs. Estás jugando contra Alabama o jugando contra el equipo que sea, y estos HDB te ponen a Kedin Proctor a recibir un pase y tenés un tipo de 160 kilos corriendo a toda velocidad hacia tu dirección y vos pesás unos míseros 95 kilos de puro músculo. Es el doble. En esta no me meto. Voy abajo y que pase lo que pase. Voy ¿no? abajo y que no me pise la cabeza, por favor. No, increíble. Nada, yo creo que vamos a escuchar mucho el línea ofensivo. Y en el segundo día hay mucho más talento también en cuanto a la profundidad de la clase, sobre todo en la posición de tackle. Es una muy buena clase de linieros ofensivos. Yo entiendo que no es la posición más atractiva también de hablar, pero esperen escuchar muchos en este draft, porque la verdad es que Suele pasar. Sí. Y por cierto, bien, tengan el nombre de Jennings Tanker dentro de su nómina. No solo es un excelente jugador, viene de Iowa, o sea, básicamente tiene escrito línea ofensivo en toda su masa corporal, sino también tiene la mejor mullet que llegará a la NFL dentro de muy poquito. Fue la sensación del Senior Bowl y también es un muy buen jugador. Es un jugador que vamos a escuchar su nombre probablemente en la segunda ronda baja o tercera ronda alta. Bueno, Agus, vamos a ya llegar al final y para terminar, hablaste de que esperabas un draft con muchos trades, ¿no? Habitualmente cuando vemos muchos trades en la primera ronda tiene que ver con movimientos de posición, ¿no? Un equipo que quiere subir, otro equipo que quiere bajar, pero hemos visto en los últimos años algunos trades que involucran jugadores top,
¿no? Uno de ellos fue A.J. Brown hace algunos años, cuando los Eagles lo adquirieron de los Titans. Y uno de ellos podría ser A.J. Brown. Podría volver a hacer. Lo que te iba a preguntar es eso. Predecime 1 o 2 trades de jugadores top, aparte de Jay Brown, que un poco es quizás que el que todos los tenemos ahí. ¿Quién crees que puede también ser movido en esta primera ronda del draft que se viene? Yo creo que un candidato no claro, pero sí que no me sorprendería que sea incluido dentro de esto. Sobre todo porque Harbaugh ya dejó en claro que todo el mundo es tradeable. Dexter Lawrence pidió el intercambio, está descontento con su salario, quiere una renovación, muy merecida, por cierto, porque estamos hablando de probablemente el mejor defensive tackle de la NFL en los últimos años. Y hay que ver si Giants quiere sacarle ahora un gran valor a Sexy Dexy, como habitualmente lo conocemos, o si quiere que sea parte del equipo que está tratando de hacer las cosas de otra manera. Y ya con el hecho de traer a Harbaugh es un gran avance eso. Me encantaría un trade entre Harbaugh acá. Y me encantaría que Los Ángeles Chargers, que no tiene una gran selección, de hecho, ahora estoy dudando, no sé si tiene una selección de primera ronda, creería que sí. Sí tiene. Los Chargers van a, ya te digo, ¿en qué el 22, posición? En ahí la está. 22. Bueno, me parece un buen pick para darle a los Giants, que todavía tienen muchas necesidades y que después de todo van a seleccionar en el top 5 nuevamente, pero que tienen varias dudas resueltas. Digo, tienen quarterback, tienen corredor, tienen receptor, tienen un par de linieros. Digo, Harbaugh llega a una gran oportunidad de llenar de talento a este equipo. Es cierto, no es el mejor draft para hacerlo. Y es cierto, los Chargers han estado bastante callados durante esta offseason, pero Dexter Lawrence, Tuipolotu y esa línea defensiva de los Chargers, agregando a, a Lawrence, mira, quedaría más o menos, lo tengo por acá porque me lo anoté para decir en este episodio, Tuipolotu, Khalil Mack, y en el interior ya está Tahir Tart como nose tackle bien claro, y poner a Dexter Lawrence al lado de Tart, digo, es un dolor de cabeza. Muy interesante. Es un dolor de cabeza. Muy interesante. Ese trade, me encantaría predecir ese trade. Yo imagino que no va a ocurrir, que Nueva York debe estar haciendo lo posible para que Dexter Lawrence se quede, pero creo que es un jugador muy movible. Y después no sé si hay tanto más. Devon Achane se habla de que podría ser movido. No creo, ya movieron a al Tua, receptor. a Tyreek Hill, No, ya mandaron a Denver a Waddle. a Waddle. No creo que. Algo dejale a Malik Willis, pobre lo dejaron totalmente solo. Una mínima arma le tenés que dar para que por lo menos el tipo Miami dijo, tenga de qué agarrarse. Miami dijo, vendo todo, me voy a la mierda. Con muy justa razón, porque encaran un nuevo proceso y me parece que es importante sacarle valor a todo lo que tengas. También es importante decir que a Devon Achane todavía le quedan 2 años bajo el contrato que tiene de novato y que no ha tenido grandes inconvenientes, digo, y ha sido mejor jugador de Miami. Y eso que le dieron mucho la pelota y que se golpeó mucho y que no es un tipo grande de tamaño y a pesar de todo, como decís, se la ha bancado. A mí personalmente me parecería una locura, no creo que pase, pero me parecería una locura que los Browns no tradeen a Myles Garrett en este momento. O sea, no entiendo que no estén considerando tradearlo en este momento donde sabés que los Browns no van a pelear de acá los próximos 2 años. Ya el tipo viene de ser el Defensive Player of the Year y de romper el récord de sacks. O sea, valor más alto que ahora no va a tener. No vas a conseguir. Ya está entrando en sus 30 años. Digo, ¿para qué te lo vas a quedar? Es el momento de tradearlo. No entiendo que no lo hagan. Creo que no lo van a hacer, pero no entiendo cómo no lo hacen. Es que es muy difícil para Cleveland, que es un equipo golpeado por la historia, por la realidad, por el futuro. Se lo golpean por todos lados. Yo creo que es una decisión de negocios muy difícil de negocios, futbolísticamente hablando ni hablar, pero a veces lo futbolístico tiene
el hecho de la predicción de qué es lo que podés sacar, y forma parte del negocio también, pero es la parte donde más se engancha con lo futbolístico. Em, es una decisión de negocios muy difícil de tomar. Pero no Traería al mejor defensor de la liga. tomar con el pick número 6 a Ruben Bain, por ejemplo, y tradear a Miles Garrett por 2 primeras rondas o 2 primeras rondas del año que viene. Mira, Y ya más o menos, no te digo el reemplazante, pero un tipo que va a rendir muy bien en una defensa que ya de por sí es muy buena. Y tener 2 primeras rondas del 2027 adicionales a lo que ya y tenés. un equipo además que está básicamente armando de cero su línea ofensiva porque ninguno de los titulares vuelve. Yo creo que la defensa de todos modos está ahí por parte de Cleveland. Digo, no tiene huecos o mayores huecos, puede mejorarla. Por eso lo digo, justamente por eso lo digo. No es que necesitas, no vas a pelear por el campeonato y tenés una buena base defensiva. Un tipo que está en el pico de su valor, que no va a ser el tipo que te va a hacer ganar un campeonato cuando puedas ganarlo dentro de 3 o 4 años. Ahora estás construyendo. Es el momento de sacarle el máximo valor Yo creo que a posible. Garrett le quedan todavía 3 o 4 años de este nivel, por el tipo de talento físico que es él. No digo que no, pero de todas maneras, incluso si fuese así, tenés una ventana de 1 o 2 años máximo donde puedas haber armado un equipo. Y para poder armar ese equipo, la verdad es que imagínate 2 primeras o más, porque puede valer más 2 primeras y un jugador, o 2 primeras y una tercera para 2027 con esa camada tan buena que se viene. Yo creo que es un no-brainer. Como dicen en el béisbol, prospects are cool, rings are cooler. La realidad es que Cleveland no va a pelear por el anillo. Esa es la parte donde 100% te tengo que dar la razón. Desde la decisión futbolística es la lógica. Yo creo que el fútbol americano es de esos... Porque si uno va, por ejemplo, al béisbol, va a la NBA, yo creo que es más... no es tan raro ver a Juan Soto en el caso de por el perro. Le empecé a hablar otro deporte y se empezó a volver Sí, no le loco. gustó nada, A Fidel. un Juan Soto yéndose a los Padres, a un Luka Doncic yéndose a los Lakers. Ese tipo de trades es más normal. En el fútbol americano es más difícil porque la figura mueve plata en serio, mueve la aguja económica del equipo. Y ese tipo de decisiones para mí es muy difícil de tomar. No digo que Bueno, no, por no eso digo los que no hay Browns, ejemplos, por eso los Browns van a seguir siendo una franquicia de mierda. y tal No vez saben tomar buenas tal vez decisiones. te tenga que dar la razón en eso. Pero creo que en la NFL es muy difícil hacer ese trade. Por el valor y porque lo pienso de esta manera. Lo dijiste vos, Miles Garrett va a tener 30 años ahora en esta temporada. ¿Vale la pena que yo pague? Supongamos, vamos a darle la máxima de 3 años más de este rendimiento. ¿Vale la pena que yo pague eso? Si sos los Bills, sí. Si sos los Lions, sí. O sea, en el equipo correcto que está en condiciones de pelear por un campeonato, absolutamente. Sí, Para Cleveland, no. te la doy. ¿Qué equipo necesitaría un pass rusher? ¿Y qué equipo lo pagaría? Los Ravens, los Bills. ¿Vos crees que Ravens te la doy? Después hay que ver, obviamente, que pongamos un costado la cuestión de contrato, obviamente hay que reestructurarlo y todo, pero sin duda, si soy un equipo que está para ganar ahora y tiene una ventana chica, los Bengals, 100%. El gran tema de Cincinnati Hasta los Chiefs. El gran tema de Cincinnati y de Baltimore, que están en la misma división, pero son partners perfectos para Garrett. Brown simplemente no lo va a vender. La realidad es esa. Me parece. O sea, insisto, entiendo. Hasta los Cowboys, si no hubieran tradeado a Micah Parsons. No, bueno, pero los Cowboys están para jugar a otra cosa. Ya esa plata se la pagan a Prescott. Ya no pueden tener otro contrato así. Si lo preguntan a Pickens, ¿no? Que vamos a ver cuánto tarda en enojarse. Porque por ahora no está enojado, pero quiero ver cuánto tarda en enojarse bajo este contrato. Ya debe estar enojado, pero todavía no salió nada solamente. Bueno, Agus, vamos rápidamente a las ventas correspondientes, que obviamente como mal conductor no hice en el momento adecuado. A falso punteo, saben que además de escucharlo por Spotify, iVoox o Apple Podcast, también lo pueden ver en el canal de YouTube de No Huddle y también síganos en Instagram, que tenemos ahí, siempre sacamos recortecitos, cosas divertidas y demás.
Agus lo pueden escuchar en un montón de podcasts de No Huddle, como por ejemplo, ya mencionamos a Redshirt y a Mates y Fútbol, un podcast que sale todos los días, así que imperdible para estar informado sobre todo lo que pasa en la NFL. ¿Y dónde más, Agus? ¿Qué más querés contar? Vamos a hablar un poquito de lo que vamos a hacer en el draft. Sí, ya se puede contar. De hecho, hace un rato estaba charlando con el estudio donde vamos a estar. Así que, bueno, vamos a hacer la transmisión como siempre hacemos del draft, un poco reaccionando, pero también con el análisis habitual que le llevamos a todos ustedes. Porque tenemos esa parte de querer reaccionar a lo que pasa, porque somos fanáticos, pero también queremos darle esa visión experta que también van a tener en nuestra guía de draft, que muy pronto se va a estar lanzando también. Vamos a poner todo en nuestras redes sociales. Nos siguen como @NFLNoHuddle, tanto en Twitter como en Instagram. Estamos como NoHuddle OK también en TikTok y en YouTube. Estamos como No Huddle y nos pueden encontrar ahí. Y bueno, ahí tienen Mates y Fútbol, tienen Redshirt Podcast, que es donde estamos analizando cada una de las posiciones en individual. Si quieren saber posiciones en particular con respecto a este draft, creo que nos queda línea ofensiva y no mucho más por publicar, sinceramente. Y van a tener todos los episodios esos antes del draft. Como dije, se viene la guía, se viene la transmisión, que va a estar por el canal de No Huddle, tanto de YouTube como de Twitch como de Kick. Nos encuentran igual en todos lados ahí. Y vamos a estar también dando una mano con un evento histórico, después de todo, que es el tema de que los Miami Dolphins van a hacer una watch party aquí en Buenos Aires. Y vamos a estar ahí acompañando a la gente de Miami también para, una watch party de los Dolphins acá en Buenos Aires. No tengo que explicarlo más si a ustedes les gusta este deporte. De hecho, si quieren asistir a la misma, vayan a la cuenta @DolphinsArg, que son los chicos que lo están organizando, obviamente, en conjunto con la franquicia, que es el grupo de fanáticos de los Dolphins acá. Yo creo que no hace falta que sean de los Dolphins. Mientras más llenemos ese bar... Todo el mundo en NFL tiene que ir a ese evento. Sí, mientras más llenemos ese bar, mucho mejor. Si tienen una camiseta de Dolphins, mejor, pero creo que no pasa nada. De todos modos, si asisten ahí. La NFL está viniendo fuerte acá, de hecho... hablé un poco sobre esto, de paso tiro el chivo Colo en el último episodio tirá primicia. de Mates y Fútbol, donde amplío un poco qué es lo que va a pasar este año con los Miami Dolphins, porque esto no es lo único que van a hacer, y hay una estructura un poco más grande pensada para la Argentina en esta temporada. Doy algún que otro detalle más ahí en el Mates y Fútbol, que si están en YouTube están en este mismo canal, y si no, bueno, nos encuentran allí en YouTube o en Spotify como Mates y Fútbol o No Huddle. Bien. Déjame mandar un saludo, porque el otro día me encontré con un oyente de Falso Punteo, con S. Oliva, que me lo encontré en un evento que no tiene nada que ver, un evento que nos cruzamos por nuestras cuestiones corporativas, y me saludó, así que bueno, le mando un abrazo a él, gracias por estar del otro lado escuchando, así como agradecemos por supuesto a todos los oyentes. Y bueno, Agus, gracias a vos por venir, por darnos este panorama de draft. Veremos si la semana que viene llegamos a hacer alguito, y si no, será con Falso Punteo, será seguro el lunes posterior al draft, donde vamos a estar analizando todo lo que pasó. Y ya saben, ya lo contó Agus, vamos a estar en vivo, yo voy a estar también transmitiendo durante el draft con No Huddle. Como siempre, va a ser sin dudas una transmisión espectacular, la mejor, por lo menos de Sudamérica, no tengo ninguna duda, así que pueden tener ahí las dos pantallas, o pueden vernos solo a nosotros, que se van a enterar de absolutamente todo, con análisis de primera categoría. Como la verdad que todo lo que sale de No Huddle, estamos muy orgullosos de estar ahí, de todo lo que estamos haciendo. Así que bueno, de vuelta, gracias a todos, gracias Agus, un gran abrazo. Esto fue y esto será Falso Punteo.